Buenos días, vamos a tomar hoy el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versos del 21 al 27. En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este domingo, escuchamos a Jesús que dice: «Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por causa mía la encontrará». ¿Qué significará negarse a sí mismo? Renunciar a sí mismo. Es más, porque hay que negarse a sí mismo. Y para poder dar respuesta a ese interrogante, tomaré un ejemplo ilustrativo de la vida real. Durante la persecución nazi, muchos trenes cargados de hebreos partían desde todas partes de Europa hacia los campos de exterminio. Se les convencía para que subieran a los trenes con falsas promesas de llevarlos a lugares mejores para el bien de ellos, con falsas promesas, mientras que en cambio se les llevaba a la destrucción. A veces sucedía que en alguna parada alguien que sabía la verdad gritaba a escondidas a los pasajeros: «Bájense y huyan», y algunos efectivamente lo lograban. El tren de la vida en el que viajamos va hacia la muerte, sobre todo pues conocemos que esa es una verdad en la cual no cabe ninguna duda. Nuestro yo natural, siendo mortal, está destinado a terminar allí, en la muerte. Lo que el Evangelio nos propone, cuando nos exhorta a renegar de nosotros mismos y a bajar de este tren, es subir a otro que conduce a la vida. El tren que conduce a la vida es la fe en Jesucristo. Él nos lo ha dicho: «El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá». Pablo había realizado este transbordo y lo expresaba diciendo: «Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí». Si asumimos el yo de Cristo, nos convertiremos en inmortales, porque Él, el resucitado, no muere más. Eso es lo que significan las palabras que hemos escuchado el día de hoy. El que quiera salvar la propia vida la perderá, pero el que pierda la vida por mi causa la encontrará. Por tanto, está claro que negarse a sí mismo no es una acción de autolesión o búsqueda del sufrimiento, sino el golpe de audacia más inteligente que tú y yo podemos realizar en la vida. Es importante que entendamos que Jesús no nos pide renegar de lo que somos, sino de aquello en lo que nos hemos convertido. Nosotros somos imagen de Dios, somos por tanto algo muy bueno. Como dijo Dios mismo en el momento de crear al hombre y a la mujer, de lo que tenemos que renegar no es de lo que Dios ha hecho, sino lo que hemos hecho de nosotros, usando mal nuestra libertad. En otras palabras, las tendencias malas, el pecado, todas esas cosas que desfiguran nuestra condición original. Hace unos años se descubrieron en el fondo del mar dos masas informes que tenían un ligero parecido como con cuerpos humanos y que estaban por el tiempo recubiertas por incrustaciones marinas. La sacaron de allí a la superficie, la limpiaron pacientemente y hoy son los famosos bronces de Rais, estatuas griegas de gran belleza que representan a dos varones que datan del siglo V a.C. y están entre las esculturas más admiradas de la antigüedad. Son ejemplos que nos ayudan a entender el aspecto positivo que hay en la propuesta del Evangelio de hoy.
Nosotros nos parecemos en el espíritu a esas estatuas antes de su restauración. La bella imagen de Dios que deberíamos ser está recubierta de los 7 pecados capitales, y quizás sea bueno recordarlos: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza. San Pablo llama a esa imagen desfigurada imagen terrestre, en oposición a la imagen celeste, que es la imagen y semejanza a Cristo. Negarse a sí mismo no es por tanto una operación para la muerte, sino para la vida, para la belleza y para la alegría. Consiste también en aprender el lenguaje verdadero del amor, como cuando dos personas se aman pero permanecen en 2 países diferentes y cada uno habla un idioma diferente. Si su amor quiere sobrevivir y crecer, es necesario que uno de los dos aprenda el idioma del otro. En caso contrario, no podrían comunicarse y su amor, tarde o temprano, morirá. Así sucede entre Dios y nosotros. Nosotros hablamos el lenguaje de la carne y Dios habla el lenguaje del espíritu. Nosotros el del egoísmo y Él el del amor. Negarse a sí mismo es aprender el lenguaje de Dios para poder comunicarnos con Él. Pero es también aprender el lenguaje que nos permite comunicarnos entre nosotros. No somos capaces de aprender el idioma del otro, aunque quizás hablemos el mismo dialecto. En ocasiones parece que no nos entendiéramos y tampoco entendiéramos al otro. Eso sucede mucho en la vida matrimonial. Nos enfrascamos en discusiones porque sentimos que no nos entendemos, como si habláramos idiomas diferentes. Y todo el problema es que no hemos sido capaces de aprender el idioma emocional, aquel idioma que se encuentra en el corazón del otro y que no se expresa con palabras. Es el lenguaje que nos conecta con los intereses y necesidades del otro sin que estos sean expresados. El idioma silencioso y misterioso del alma, al cual solo se tiene acceso cuando renunciamos a nosotros mismos, a nuestros egoísmos, a nuestros intereses y nos ponemos en los zapatos del otro con el interés y con el amor grande y posible. En ese momento es cuando logramos escuchar el alma del otro y cuando la comunicación fluye de manera constructiva y cesan las discusiones, la guerra de poder, el intento de control que tanto daña las relaciones de pareja. En ese momento es cuando aprendemos a hablar el idioma del otro y el otro aprende mi idioma y no hacen falta las palabras y el silencio también es elocuente. Esto, aplicado a todos los ámbitos de la vida cristiana, puede ser visto como el don de lenguas, que permite que a pesar de ser tan diferentes, nos logramos comunicar y entender desde el lenguaje único, mágico y misterioso del amor. Pero para lograrlo es necesario negarse a sí mismo, para ir al encuentro del alma de nuestros hermanos y de los demás. El amor es la experiencia de negarse a sí mismo, para entrar en el lenguaje del alma que nos conecta con Dios y con los que amamos. Nos restaura en nuestra condición original y nos asemeja a Dios. Nos sube en el tren de la vida, el único tren que da la felicidad verdadera. ¿Cuándo terminaremos de entender que el único camino, la única verdad, es Jesucristo y que Jesucristo es el amor? Pidámosle al Señor la gracia de que hoy entendamos ese lenguaje, que nos dé la gracia del don de lenguas, ese don del amor profundo en nuestros corazones, que nos dé acceso a los sentimientos y emociones de los demás, para que así evitemos discordias, conflictos, para que nos podamos comunicar de una manera fluida con Dios, para que recuperemos esa condición original que Dios nos dio y seamos por fin semejanza de Dios en todo. Señor, llénanos de tu gracia y de tu amor. Gracias por tu palabra que nos renueva, que nos enseña, que nos educa, que nos forma. Gracias por llamarnos al seguimiento del Señor Jesucristo, porque sabemos que solo hay un camino para seguirle, y es el camino del amor. Y ese camino del amor implica la renuncia, que muchos no están dispuestos a hacer. Derrama tu gracia para que seamos capaces de renunciar a todo aquello que no nos permite entender el lenguaje del amor, que no nos permite entender a los demás, que nos tiene en conflicto continuo con los demás y con Dios, que no nos permite entender la voluntad de Dios. Danos la gracia, Señor, de entender el misterio del amor
que nos puede llevar a la vida eterna. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.